Vamos a retomar los estudios de Proverbios. Ya pasó las fiestas navideñas, ya regresamos a la escuela, ¿verdad? A nuestras actividades como amas de casa, como estudiantes, como trabajadoras, etcétera. Y bueno, les deseo de todo corazón lo mejor para este 2023 y qué mejor que de la mano del Señor, ¿verdad? Que es con el único que podemos arrebatar promesas, es con el único que podemos cumplir nuestro propósito y sobre todo tener ese gozo y esa paz, como dice su palabra, ¿verdad? Que mucha paz tienen los que aman su ley y todas queremos tener esa paz, pero debemos amar su ley. Y bueno, vamos a retomar un poquito de Proverbios 19:5 en este Proverbios 19:9. ¿Recuerdan? Si ustedes lo leen, son muy similares ambos versículos. Y bueno, voy a leer Proverbios 19:9. Y dice, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. ¿Cómo se fijan qué tan rápido el Señor nos vuelve a hablar del versículo 19:5 al 19:9? Aquí por medio de Proverbios. O sea que es algo que el Señor nos insiste en que tengamos cuidado de no hablar mentiras, de no decir falsos rumores, ¿verdad? Esto es lo que significa testigo falso. Y estas dos palabras de testigo falso es un pecado que comprende varios pecados que ya habíamos visto. El de difamar, el de calumniar, el de chismear. Recuerdan, les voy a leer nuevamente qué significa calumniar. Y es atribuir falsamente a una persona palabras, actitudes o intenciones con el fin de causarle daño, ¿verdad? Perjudicando su buen nombre. Recuerden que esto de calumniar, pues también trata sobre la mentira, ¿no? El que hablemos falsamente. Y Satanás es el padre de mentira. Entonces, si tú eres una mujer mentirosa, calumniadora, solo demuestras quién es tu padre, ¿verdad? Porque Satanás es el padre de mentiras. En cambio, Jesús, Él es el nuestro Dios que ama la verdad. Y vamos a ir a un versículo que lo demuestra ahí mismo en Proverbios 12:22. Fíjense, dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová. O sea, el Señor no soporta a alguien que tiene labios mentirosos. Pero después dice, pero los que hacen verdad son su contentamiento. O sea, el Señor se agrada, se contenta cuando te ve que hablas verdad. Sea lo que sea, vas a hablar verdad. ¿Verdad? Porque nuestro Señor es un Dios de verdad. Dice que con misericordia y verdad. Siempre el Señor está hablando de la verdad, de la verdad. Nunca vamos a necesitar las mentiras para nada, hermanas. Y fíjense, vamos ahí unos versículos antes en Proverbios 12:19. Porque si tú eres una mujer que quieres utilizar la mentira para zafarte de un problema, para lograr llegar a alguien, ¿verdad? Por una mentira, pues no vas a permanecer, ¿no? Tu mentira va a hacer que caigas muy rápido. Fíjense, ahí en Proverbios 12:19 dice, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento, ¿no? A veces puedes decir, no, yo dije esta mentirita y ya conseguí este trabajo, o ya, no sé, me zafé de este problema, etcétera, ya estoy muy contenta. Pero resulta que cuando se enteren, todo se va a venir abajo, hermana, todo, ¿no? Te van a tachar de mentirosa, te pueden correr, no sé, muchas cosas. Entonces, no vas a permanecer. Así lo dice el Señor y yo lo creo. Entonces, debemos de tener temor, hermanas, y cuidado en este año, más que te pongas propósitos, no sé, voy a bajar de peso, voy a estudiar, en lo que sea que te propongas, que no es malo. Proponte cada vez tener más este conocimiento de la palabra, esta cercanía con Dios, tener esa relación y obedecerlo, para que el Señor pueda transformar nuestras vidas, ¿no? Porque Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia.
que sepamos tomar decisiones. Si tú eres una mujer que sigues pidiendo consejo, que no sabes dirigir tu vida, que qué pasará, significa que no pasas tiempo con Dios. Y bueno, si tú tienes poco tiempo de conocer al Señor es entendible, ¿verdad? Pero si ya tienes 1 año, 2 años y aún no sabes qué decisiones tomar, qué hacer, lo único que te está indicando es que no pasas tiempo con Dios. Porque Dios tiene respuestas para todo, hermanas, para todo, para cualquier situación. ¿No? Por ejemplo, esto. O sea, tal vez alguien te diga, no, si no dices esta mentira, vas a perder el trabajo. Pues tú vas a decir, sabes que no me importa, ¿no? Porque eso es, si yo fuera hija de Satanás. Pero como soy hija de Dios, voy a permanecer para siempre, voy a decir la verdad, se van a dar cuenta que soy honesta. Entonces, nada de decir mentiras, hermanas. Hablar mal de alguien, que es aquí lo que el Señor nos está enseñando en Proverbios 19:9, ¿verdad? El testigo falso no quedará sin castigo. Significa que cada que tú difames, hables mal, vas a tener un castigo. Dice, y el que habla mentiras perecerá, ¿no? Así como acá, que dice el Señor, que la lengua mentirosa pues va a permanecer por poco tiempo. En donde quiera que estés, si eres mentirosa, por poco tiempo, ahora sí que como dice el dicho, que tu teatrito se te va a caer, o se va a venir abajo, porque se van a dar cuenta de tus mentiras. Entonces hay que arrepentirnos, hermanas, de esto, ¿sale? Y ser su contentamiento siempre, el Señor, ser muy prudente con lo que hablemos. Veamos nuestro corazón cómo está. Si queremos lastimar a alguien, ¿por qué estamos hablando? Mejor calladita, nos vemos más bonitas. Cerremos nuestra boca antes de querer difamar a alguien y lastimarlo con nuestras palabras y que su buen nombre que tenga caiga, ¿verdad? Si esta persona está haciendo algo mal, el Señor ya lo exhibirá, ¿verdad? Ya le dará su castigo, pero nosotros no tenemos por qué andar divulgando lo que sabemos y menos diciendo mentiras para que le vaya mal a esa persona. ¿Sale? Bueno, fue como un resumen de cuando vimos Proverbios 19:5. Ahora vamos a leer Proverbios 19:10 y dice, no conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. Vean aquí que tanto el necio como el siervo, hermanas, no van a tener la capacidad de comportarse adecuadamente ante las posesiones o responsabilidades con prudencia, ¿no? Por ejemplo, un necio, una persona necia que no entiende, que es soberbia, que es orgullosa, etcétera, en cualquier lugar que tú lo pongas, no va a tener la sabiduría, la gracia, el razonamiento, ¿verdad?, para dirigir esa posición que le han dado y por lo tanto no tiene derecho ni mérito ni nada para gozarse o deleitarse, ¿no? Han visto personas que tienen poder y que no tienen ni la más mínima idea de cómo llevar ese poder, pero eso sí, se dan unas vidas, ¿cierto o no? ¿No? Entonces, pues aquí dice el Señor, no, o sea, no conviene que pongas a un necio en una situación, en una posición, porque se va a deleitar, pero no es conveniente, porque no va a tomar ese lugar con la responsabilidad, con la sabiduría que debe, ¿no? Y lo mismo pasa con un siervo. Si a un siervo lo pones para asumir una autoridad y él no está acostumbrado, también no tiene la preparación, pues va a tratar con arrogancia a los que antes eran sus superiores, ¿no? Otra traducción de este proverbio dice, al necio no le conviene la vida de lujo, mucho menos a un siervo gobernar a los príncipes. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? Es que lo peor que podemos hacer es darle poder a las personas que no sabrán cómo manejarla, ¿no? Hay que saber a quién ponemos. Si nosotros tenemos autoridad y vamos a poner a alguien más, tenemos que saber a quién le vamos a dar esa autoridad. Porque si es necio, ya vimos que no va a poder. Y si es siervo y tampoco tiene la preparación, pues al rato va a ser muy arrogante. ¿Sale?
Y bueno, ahora vamos a ver Proverbios 19:11, que es un poco más extenso. Y ay, hermanas, es tan hermoso y de verdad que yo creo que aquí todas patinamos, en lo personal patino. Entonces el Señor me ha hablado mucho en este versículo desde hace como una semana. Me ha puesto en situaciones así, créanme, de verdad que hoy, no, si no hubiera sido por esta palabra, hermanas, de verdad que ya me hubiera caído de la patinada que me di, ¿no? Muchas veces. Pero bueno, vamos a estudiarlo. Dice Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Fíjense, hermanas, aquí la palabra cordura, de la palabra hebrea shekel, ¿verdad? Significa inteligencia, entendimiento. O sea, aquí dice que la inteligencia y el entendimiento que tenga un hombre va a alargar pacientemente su enojo, su ira, su indignación, ¿verdad? Pero ¿qué va a ayudar? Su inteligencia, todo el conocimiento que esta persona tenga en la palabra. Y qué interesante porque aparte de esto, esta persona tiene un dominio propio, que es el que el Señor nos viene hablando en todo, porque normalmente en todo, hermana, necesitamos dominio propio, ¿no? Dominio propio para saber qué comer, a la hora de dormirnos, de ver la televisión, el que ahorita vimos de hablar, hay que tener dominio para que no nos juntemos con hermanas y nos envolvamos y empezamos a hablar y a decir palabras de más de hermanos, ¿no? Para todo necesitamos dominio propio, pero aquí se va a ver esto mucho más, este control que debemos de tener cuando nos enojamos, porque aquí verdaderamente va a salir esa comunión que tengamos con el Señor. El sabernos controlar cuando alguien nos agrede, ya que nos hizo enojar y todo, el controlarnos, ¿no? Entonces, simplemente te vas a dar cuenta que amas al Señor y que has pasado tiempo con Él cuando alguien te haga algo y sepas controlarte, porque al momento te va a venir su palabra. Así de que airaos, pero no pequéis, o esta palabra, ¿no? De la cordura del hombre detiene su furor, o sea, el Señor te va a recordar. O este versículo muy hermoso en Proverbios 14:17, que está ahí antes, y fíjense, dice: el que fácil se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Entonces, está bien hermoso, hermanas, fíjense, o sea, el Señor nos recuerda, no te enojes, si te enojas vas a hacer locuras. O sea, y uno se detiene y te vas a detener, ¿por qué? Porque tienes este conocimiento, el conocimiento de su palabra, que es lo que Dios quiere. Entonces, por eso el Señor nos dice, o sea, tu entendimiento va a detener ese furor, lo va a alargar. Y ahí adelantito hay otro versículo, ahí en 14:29, y dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Vean qué hermoso, hermana. O sea, nuevamente es casi lo mismo que lo que dice, ¿no? El que tarda en enojarse es grande, o sea, muy grande en inteligencia, ¿no? Luego dice más: el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. O sea, cuando te impacientas y te hicieran enojar, no, ya empiezas a discutir y el otro discute y tú más y tú te dices cristiana. Entonces, tú estás enalteciendo la necedad por encima de los que no conocen a Dios, porque ellos no lo conocen y por eso se comportan así. Pero tú, que se supone, o yo que me supongo que conozco a Dios y más me pongo a pelear, pues estoy enalteciendo la necedad al 100%, hermanas, ¿no? Entonces estos versículos hay que tenerlos bien aprendidos y puestos en práctica, ¿no? Y bueno, fíjense, en la segunda parte de Proverbios 19:11 dice que la honra de esta persona es pasar por alto la ofensa, ¿no? O sea que cuando tú pasas por alto la ofensa, vas a obtener una gloria, porque vas a vencer al mal con el bien, ¿no? Aquí la gloria se refiere a la reputación, la fama, el honor. Estas palabras son grandes cualidades de una persona.
Imagínate qué hermoso testimonio sería, no sé, tienes hijos mayores o algo y alguien te agrede, te insulta, lo que sea, y te ven tranquila. O sea, ven que sí te enojaste, pero tú tranquila, meditas, vas a responder con prudencia si crees que es necesario, si no, no. ¿Qué crees que van a pensar tus hijos o las personas que te rodeen? Vas a crear una buena fama. Van a decir, wow, mira, esta hermana, mis respetos, ¿eh? Sabe controlarse, tiene dominio. Y no, hombre, lo que le dijeron, pero ella tranquila. Entonces esa va a ser una gloria, es ese honor del que habla aquí el Señor. Que la honra de esta persona es pasar por alto la ofensa. Otra traducción de este versículo, hermanas, dice así: el entendimiento del hombre detiene su ira y su honra es disimular la ofensa. Es así como que no me doy cuenta lo que hiciste, y vamos a ver que en realidad así debe de ser, hermanas, ¿no? Bueno, hermanas, pues el pasar tiempo con el Señor obviamente nos va a brindar un sinfín de cosas hermosas, y entre ellas es la sabiduría que vamos a obtener al pasar el tiempo con nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él nos ayudará a calmar la ira, el enojo, la ofensa antes de tomar represalias. Porque cuando reaccionamos a esos ataques que nos dan, hermanas, y nos dejamos llevar, como ahorita vemos, solo vamos a empeorar las cosas. Y que esto está a la vuelta de la esquina, ¿no, hermana? A veces tú piensas que tu día va bien y todo, y de repente ya alguien te agredió, te dijo, tú te esmeraste a lo mejor en hacer algo lindo, en tu trabajo, en tu casa, y de repente, sin pensar así, ¡pum!, se te voltea todo y te empiezan a decir, ¿qué fue esto? ¿Y qué aquello? No sé, y tú te puedes sacar de onda, pero esa comunión que tú has tenido a lo largo del día anterior con el Señor y las semanas, te van a ayudar. Créeme que el Señor va a traer su palabra al momento, para ayudarte, para que detengas esa molestia. Entonces, cuando pase algo así, respira hondo, ¿no? Vámonos al baño. Si realmente te lastimaron mucho, vete al baño a llorar, vete a tu cuarto, a donde puedas, ponte a orar. Entrégaselo al Señor inmediatamente, ¿no? Recuerda esas enseñanzas. Dile, Señor, qué difícil es esto, Padre, ayúdame. No quiero contestar ahorita que regrese. No quiero enojarme, quiero ser un reflejo de ti, Señor, ¿no? Entonces tenemos que estar calmadas para poder responder de una manera sensata, hermanas, y constructiva, que sea para mejorar en ambas partes, ¿no? También debemos considerar quién nos dijo esas palabras, ¿no? ¿Por qué nos agredieron? Hay que tratar de comprender la actitud de la otra persona. Puede ser una persona que ya esté cansada, muy estresada, desvelada, angustiada, que tú conozcas su vida y que esté amargada, no sé, ¿no? Que no sea cristiana y no pase tiempo con el Señor. O sea, tú tienes que ser por mucho más inteligente. Como bien dice la palabra, una mujer entendida logra detener su furor cuando entiendes por qué la otra persona lo está haciendo. Y tú muy sabia para saber cómo responder, ¿no? Y aquí por eso la importancia de tener esa paciencia y dominio propio, hermanas, y perdonar y no guardar rencor. Porque muchas veces, por ejemplo aquí, si se fijan en el versículo, dice su honra es pasar por alto la ofensa. Pero aquí no se trata de que guardas eso. Ahorita me lo guardo y ahorita no le voy a decir nada. Y luego te hace otra cosa y ya lo guardaste y al rato ya es una olla express, así que ya estás a presión y en un punto vas a explotar y va a ser peor. No, eso no quiere el Señor. O sea, ahorita les voy a decir qué significa pasar por alto, ¿no? Porque si no solamente nos vamos a amargar, hermanas. Fíjense, les voy a explicar algo un poquito para que me entiendan. ¿Cuántas veces nos hemos sentido mal físicamente, hermanas? Y pasamos por alto esos síntomas. A lo mejor tienes algún dolor que ya es como repetitivo, mareos, te sientes débil, pero no vas al doctor. Dices, un paracetamol. Me tomo esto.
y ya sigues con tus actividades, porque como la pastilla te quita la molestia, pues tú sigues, ¿no? Se te olvida completamente y a lo mejor ya no te regresa hasta una semana y luego otra semana y pasas por alto eso. Ahí sí que debemos prestar atención en nuestra salud cuando tenemos síntomas así, ¿no? Pero nosotros somos, como decía alguien, de destiempadas, ¿no? Cuando debemos hacer algo, no lo hacemos. Y cuando no debemos, lo hacemos. Bueno, pues aquí cuando el Señor dice que detengamos ese enojo, significa que pasemos por alto. Les voy a dar estas definiciones. Significa no darle importancia, no prestar atención. Significa olvidar, ignorar, soltar, dejarlo de lado, no hacer caso. O sea, que te dicen algo y tú así como cuando le dicen el toro, ¿no? Así de ole y se pasa de largo el torito, pues así tú te vienen las palabras y tú así les haces ole así, que se vaya eso. O sea, no te lo adjudiques, tú no eres un bote de basura para recibir todo lo que te están diciendo. Depende de nosotras lo que recibimos y lo que no, hermanas. Obviamente, si tú sabes que lo que te están diciendo es verdad, bueno, pues vas a considerar, pero tú vas a saber hasta qué punto vas a permitir que esas palabras te hieren, te lastimen hasta lo más profundo y en vez de ser de bendición, sean de maldición para tu vida, ¿no? Porque hay palabras que deben saber, pues, cómo decirse. Por eso en Proverbios también dice que, ¿cómo va este versículo? Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios, es medicina, ¿no? Esto está en Proverbios 12:18. O sea, hay hombres que te pueden decir las palabras con mucha sabiduría y parecen medicina, o sea, realmente son medicina. Siempre cuando hay verdad duele un poquitín, pero es medicina, ¿no? Es como una inyección. Pero hay otros que sus palabras son verdaderamente como golpes de espada, ¿no, hermana? Entonces, como les decía, tú decides cómo recibes esas palabras. Y las que de plano tú sabes que no, que están mal, no tienes por qué enojarte. O sea, déjalas que pasen de largo, así como aquí nos dice esto, ¿no? No le des importancia. No prestes atención. Eso es muy importante, ¿no? Olvidar, ignóralas. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber, hermanas, que no estamos guardando rencor cuando alguien te dice algo? ¿Sabes cómo? Cuando no estás recordando a cada rato lo que te hicieron. O cuando te vuelven a hacer algo y tú dices, sí, y también la vez pasada me hizo esto, y también la vez pasada me hizo el otro. Significa que ahí sí estás guardando rencor y resentimiento. Pero cuando no estás guardando rencor, lo sabes cómo, porque no tienes odio, no tienes malestar, no quieres vengarte, no te deleitas cuando a la otra persona le va mal. O sea, eres tan madura que dices, comprendo por qué me dijo esto, ¿no? Sé que esta persona no conoce a Dios, o híjoles, esta persona hoy amaneció de malas, no le ha ido mal. Comprendo y dejo pasar esas palabras con que ella quiso lastimarme o él quiso lastimarme, ¿no, hermanas? Entonces prácticamente el Señor nos dice, detén tu enojo cuando te ofendan, ¿no? No hagas caso, no le des importancia. Eso va a ser un adorno, porque esta palabra honra, cuando dice que tu honra va a ser pasar por alto la ofensa, esta palabra honra, que vimos que también significa gloria, esta honra es un adorno, hermanas, un adorno de belleza, como ahorita vimos, de lo que la gente piensa de ti cuando ven que tú eres así de entendida y pasas por alto la ofensa. Es un adorno hermoso para ti y para mí, que somos obedientes y entendidas en la palabra de nuestro Dios y que tenemos dominio propio, hermanas. Y si en algo les sirve lo que les voy a comentar, hermanitas, por eso no es bueno poner los ojos en alguien que tú pienses que nunca te va a lastimar.
un esposo, una amiga, un pastor, un líder, un hermano maduro, una súper amiga de años, y que digas, no, ella nunca me va a ofender, nunca me va a decir. Hermana, es lo peor que puedes hacer. Poner tus ojos, tu confianza en alguien que nunca la va a regar. Porque todos nos vamos a equivocar, hermanas. Todos. Entonces, si tú eres consciente de que todos nos vamos a equivocar, que en algún momento te podemos hablar mal, no te va a llegar de golpe esas palabras, ¿no? Que te digan. Tú vas a decir, o sea, sí, esta persona también es como yo, somos inmaduros, estamos en esta carne que no es un cuerpo glorificado, que pecamos y que puede caer, puede ser muy entregada al Señor, pero de repente puede estar en sus 5 sentidos, en que no oró, no tiene una comunión por X o Y, y te puede lastimar. Y no por eso va a decir, ay, ya me voy de esta iglesia, ay, ya no quiero ser cristiana, ay, ¿por qué no? En fin, ¿no? Tantos pretextos que luego ponemos. Así que, hermanitas, perdonemos, no guardemos rencor, perdón, y pasemos por alto la ofensa. Y para terminar, así como estaba iniciando, que les estaba un bendecido año, hermanas, y que nuestros propósitos en este año, uno de nuestros propósitos o el más grande propósito sea conocer al Señor. Y por conocerlo, también me refiero a obedecerlo, que es lo más importante, ¿no? Porque no basta con conocer, sino poner en práctica su palabra hermosa. Y vamos a ir a Jeremías 9:23, hermanas. Y quiero que leamos esto. Fíjense, está hablando Dios, Padre, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme, ¿verdad? Más bien en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Se los voy a explicar rápido, hermanas. A veces queremos tener mucha sabiduría y vamos a todos los estudios de la palabra y nos aprendemos todos los versículos y sí, qué bonito. O a veces nos creemos muy valientes y yo voy a hacer esto y muchos retos en la vida tenemos, o voy a hacer mucha escuela y voy a hacer muchas cosas, ¿no? Somos muy valientonas, ¿no? Hasta para pelear ahí según. O queremos hacer dinero. Voy a meterme este trabajo, yo soy bien hábil para los negocios y ahora ya tengo carro, ya tengo 2 carros, 2 casas, no sé. Bueno, pues fíjense aquí lo que el Señor nos está diciendo. Dice que no te alabes en tu sabiduría, no te alabes en tu valentía y no te alabes en tus riquezas. Si hay algo el Señor que dice que te alabes, en que te sientas así como gloriosa, ¿no? Dice el Señor, alábate en entenderme y en conocerme. O sea, entender al Señor. ¿Por qué el Señor hace esto? ¿Por qué el Señor permitió que esta persona me dijera cosas feas? Pues para ver cómo está mi carácter, mi dominio propio probablemente, ¿verdad? ¿Por qué el Señor permitió esto en mi vida? Para que sepas dónde está tu corazón, si has de guardar o no sus caminos. Entonces esto es lo que el Señor quiere, en entenderlo y conocerlo, porque el Señor permite situaciones. ¿Qué hace el Señor? ¿Verdad? Eso es lo que Él quiere que nos alabemos, en entenderlo y conocerlo, que Él es Dios. Y una de sus atributos que aquí menciona es que Él hace misericordia, juicio y justicia. Porque esas cosas quiere que conozcamos. ¿Para qué? Para que nosotros las hagamos, hermanas. Que seamos misericordiosas, que tengamos juicio y que seamos justas, ¿verdad? Y bueno, pues entre más tiempo pases con el Señor, hermanita, más lo vas a amar. Si no amas a Dios, es porque no pasas tiempo con Él, ¿verdad? Y si pasas tiempo y aprendes Biblia, bueno, pues ponla en práctica, obedécela, porque sabes que una vida de obediencia, una vida que reflejas
que obedeces al Señor va a revelar realmente cuánto lo conoces, cuánto lo amas, ¿no? Y lo más importante es que ese conocimiento que obtengas y que obedezcas, pues va a afectar a los que te rodean, ¿no? Aquí en la tierra. No se va a quedar en la cuestión teórica. Ay, dime el Salmo 12 de corridito. Dime Proverbios 19 de corrido. No, no es cuánta Biblia sepamos, sino cuánto ponemos en práctica, cuánto le creemos a Dios, ¿no? Entonces, esa práctica, al practicarlo, realmente revelamos el carácter de Dios diario en nuestras vidas, lo glorificamos e impactamos la vida de los demás. ¿Sale, hermanitas? Y bueno, les mando un gran abrazo a todas, las recuerdo a cada una, créanme que las tengo presente a cada una de ustedes y pues que Dios las bendiga y bueno, ya vamos a estar de regreso con Proverbios primeramente Dios, ¿sale? Bendiciones a todas. Bye.